Muy buenos días, estimados estudiantes. Seguimos desarrollando la experiencia de aprendizaje número 1 titulada Ejercemos nuestra participación ciudadana para el fortalecimiento del sistema democrático. Recuerda que esta es una contextualización para los estudiantes de la institución educativa 82019 La Florida de Cajamarca. Vamos a desarrollar la actividad número 4 del área de comunicación para el quinto grado de educación secundaria de salud del profesor Elías Arce. Y como hemos estado desarrollando en estas semanas, partimos de la misma situación significativa en donde nosotros tenemos como propósito promover un sufragio informado en el entorno familiar, comunal o local para que sea un voto responsable en estas elecciones que vienen en la segunda vuelta. Para esto estamos desarrollando una serie de actividades en conjunto con otras áreas focalizadas que ya has venido desarrollando anteriormente. En esta quinta actividad vamos a leer y aprender sobre la carta abierta para nuestra evidencia. Y como todas las actividades que vamos a desarrollar, vamos a practicar brevemente nuestra lectura con este pequeño párrafo que tenemos a continuación. ¿Estás preparado? Una carta es un texto en el cual el remitente puede dirigirse a una persona, pero con la intención de lograr el mayor número posible de lectores. Su concepto contemplaba un concepto de comunicación mucho más amplio porque se dirige a una masa importante de lectores. Normalmente, una carta abierta puede ser publicada en la prensa escrita. Por ejemplo, cuando nos acercamos a leer periódicos, encontramos una sección que contiene cartas al director o del director. El sentido de la carta abierta es dar a conocer una situación de interés para toda la población porque su contenido aborda un tema de actualidad o busca conectar con la opinión pública. Felicitaciones por haber practicado tu lectura. Recuerda que si no practicas no mejoras porque la práctica hace al maestro, así que depende de ti para que mejores. Para desarrollar esta actividad adecuadamente, antes de leer el material que te he enviado, y al WhatsApp, que es la carta abierta por la democracia electoral, debes responder estas dos preguntas. Primero, ¿cuál es el propósito comunicativo de la carta abierta? Y segundo, ¿qué función cumple el abordaje de un problema de interés general? Después de reflexionar en estas preguntas, vas a leer la carta abierta por la democracia. Y para que tú puedas leer adecuadamente este documento, te voy a dar algunas indicaciones generales del proceso de comprensión de lectura, así que lo vamos a recordar brevemente. Primero, el proceso de comprensión de lectura tiene tres partes: antes, durante y después de la lectura. Antes de la lectura, lo que tú debes hacer es dar un vistazo general al texto, es decir, hacer una lectura exploratoria, en donde vas a identificar brevemente elementos básicos del texto: título, palabras desconocidas, cosas que te llamen la atención, que estén resaltadas en negrita, que estén con otro tipo de letras, o también puedes identificar otros elementos importantes, como pueden ser las imágenes alrededor del texto, los márgenes, la tipografía textual, etc. Cuando ya vas a comenzar a leer, es decir, durante la lectura del texto, tú vas a seleccionar información específica y para esto vas a hacer una lectura comprensiva, en donde puedes identificar las palabras desconocidas y buscar su significado en el diccionario, además de términos especializados y también citas textuales. Para esto puedes utilizar el subrayado, que es una técnica que tú ya conoces, el sumillado, que consiste en escribir en el margen de la hoja con tus propias palabras lo que has subrayado, el resumen de lo que has subrayado, y el resumen, que es hacer un resumen de todos tus sumillados. Estas técnicas, si tú no las conoces, vamos a ir desarrollándolas poco a poco para que puedas aprenderlas, y si ya las conoces, las vamos a perfeccionar. También puedes utilizar y registrar la información en fichas mixtas que veremos más adelante, si es que no conoces este tema. Al final, cuando tú has terminado de leer, es decir, después de la lectura, debes reflexionar sobre el contenido de la lectura, preguntarte y analizar esos conocimientos nuevos y relacionarlos con los conocimientos que tú ya tenías. Esto lo puedes hacer de manera física, escribiéndolo en una hoja, o puedes hacerlo de manera mental. La idea es que lo hagas, que pienses en lo que leíste para que este aprendizaje y esta lectura sea más significativa para ti. Entonces, si has podido desarrollar hasta aquí el proceso de comprensión de lectura siguiendo estos pasos que te he mencionado, las preguntas que vamos a desarrollar a continuación son muy sencillas para ti, porque después de la lectura de Carta Abierta por la Democracia Electoral, escrita por Carlos Oliveira Valverde, tienes que responder estas preguntas que son de manera general y en las que te pediría por favor plasmes tu opinión personal, porque en la mayoría de casos me están presentando trabajos que ya se encuentran en internet o en las redes sociales. Recuerda, en el área se desarrolla la actividad para que tú desarrolles tus competencias comunicativas, es decir, se desarrolla la actividad para que aprendas, no para aprobar. En estas preguntas te pondría a mencionar que la tesis es la idea principal que menciona el autor, y es la idea que este autor está defendiendo y la cual tú tienes que identificar. ¿Para qué vas a identificar esta tesis? Para que puedas responder las preguntas adecuadamente, y alrededor de esta tesis van a
girar los argumentos que también vas a necesitar para responder estas preguntas. Recuerda también revisar detalladamente la carta y mirar su estructura, porque va a ser la misma estructura que vas a utilizar en el trabajo que presentes la siguiente semana, en donde vas a tener que escribir una carta abierta. Por eso, trata de revisar este material para que puedas desarrollar estas actividades adecuadamente. Si tienes alguna dificultad, no dudes en consultarme a través de un mensaje de texto a mi WhatsApp. ¿Por qué? Porque la evidencia 2 de esta semana solamente son las respuestas de las preguntas del antes y después de la lectura de la Carta Abierta por la Democracia Electoral escrita por Carlos Oliveira Valverde. Las preguntas de antes son dos. La primera es cuál es el propósito comunicativo de la Carta Abierta y la número 2 es qué función cumple el abordaje de un problema de interés general. Y las preguntas de después les estábamos viendo anteriormente y son 9. Como te mencioné anteriormente, trata de no copiar de internet sino pensar por ti mismo. Finalmente, recuerda que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Que tengas una excelente semana y no olvides cuidarte del COVID-19 porque así cuidas a tu familia y a toda la sociedad. Nos vemos.